Bueno, yo voy a realizar la simulación y el modelado del péndulo doble. Un péndulo doble es un sistema compuesto por dos péndulos con el segundo colgando en el extremo del primero. En el péndulo doble se tienen dos longitudes L1, L2, dos masas M1, M2, dos posiciones angulares θ1 y θ2 y dos coeficientes de fricción que no están mostrados en el diagrama. Para el modelado del sistema, lo primero que calculamos son las velocidades del péndulo 1 y del péndulo 2 y las elevamos al cuadrado. El cálculo de las velocidades y las velocidades al cuadrado nos ayudarán en la formulación de Euler-Lagrange posteriormente. Esta formulación describe el comportamiento de un sistema en términos de trabajo y energía. Está compuesta por la derivada temporal de la derivada parcial del lagrangiano respecto de θ punto menos la derivada parcial del lagrangiano respecto de θ más la derivada parcial de la energía disipada por la fricción respecto de θ punto. Y esto es igual a las fuerzas externas tau. El lagrangiano es igual a la energía cinética menos la energía potencial, en donde la energía cinética es igual a la suma de un medio de las masas n por las velocidades n al cuadrado, y la energía potencial es igual a la suma de las masas n por la gravedad por las alturas n, en donde las alturas n son la diferencia que existe entre la longitud de nuestro péndulo y la distancia y que se ha desplazado. La energía disipada por la fricción es igual a la suma de un medio de los coeficientes de fricción n, beta n, y nuestras velocidades n al cuadrado. Cabe mencionar que la energía potencial que nosotros utilizamos es la energía potencial gravitacional. Y ahora que ya tenemos los conceptos que utilizamos para la formulación de Euler-Lagrange, volveremos para calcular las velocidades. Para el cálculo de las velocidades, primero calculamos las posiciones de cada uno de los péndulos. Para el péndulo 1, la posición en X es igual a L1 seno de θ1 y la posición en Y es igual a L1 coseno de θ1, que son las respectivas proyecciones que el péndulo realiza de acuerdo a su ángulo de desplazamiento. Para obtener su velocidad, solo tenemos que derivar cada una de estas proyecciones y obtenemos que la velocidad en X es igual a L1 coseno de θ1, θ1 punto, y la velocidad en Y es igual a menos L1 seno de θ1, θ1 punto. Al elevar estos términos al cuadrado, obtenemos que la velocidad 1 al cuadrado es igual a L1 al cuadrado por θ1 punto al cuadrado. Para la posición del segundo péndulo, el desplazamiento en X va a ser igual a L1 seno de θ1 más L2 seno de θ2 y el desplazamiento en Y va a ser igual a L1 coseno de θ1 más L2 coseno de θ2. Derivamos estos términos y tenemos que la velocidad en x2 va a ser igual a L1 coseno de θ1, θ1 punto, más L2 coseno de θ2, θ2 punto. Y la velocidad en Y va a ser igual a menos L1 seno de θ1, θ1 punto, menos L2 seno de θ2, θ2 punto. Ya que tenemos las velocidades y las velocidades al cuadrado, podemos iniciar con la formulación de Euler-Lagrange. Para esto calculamos el lagrangiano y la energía disipada por fricción de cada uno de nuestros péndulos. K1 va a ser igual a un medio de M1 L1 al cuadrado θ1 punto al cuadrado.
H1 va a ser igual a la longitud de nuestro péndulo 1 menos la proyección que realiza en el eje Y. Entonces quedará L1 por 1 menos coseno de teta 1. P1 va a ser igual a M1 GL1 por 1 menos coseno de teta 1. Y D1 va a ser igual a 1 medio de beta 1 por teta 1 punto al cuadrado. Para el péndulo 2, K2 va a ser igual a 1 medio de M2 L1 al cuadrado teta 1 punto al cuadrado más 1 medio de M2 L2 al cuadrado teta 2 punto al cuadrado más M2 L1 L2 coseno de teta 1 menos teta 2 por teta 1 punto teta 2 punto. H2 va a ser igual a L1 por 1 menos coseno de teta 1 más L2 por 1 menos coseno de teta 2. P2 entonces va a ser igual a M2 GL1 por 1 menos coseno de teta 1 más M2 GL2 por 1 menos coseno de teta 2. D2 va a ser igual a 1 medio de beta 2 por teta 1 punto menos teta 2 punto al cuadrado. Tenemos cada una de las energías de los péndulos calculados. Ahora hacemos una suma total de cada una de ellas y tenemos que K va a ser igual a 1 medio de M1 más M2 L1 al cuadrado teta 1 punto al cuadrado más 1 medio de M2 L2 al cuadrado teta 2 punto al cuadrado más M2 L1 L2 coseno de teta 1 menos teta 2 por teta 1 punto teta 2 punto. Y P va a ser igual a M1 GL1 por 1 menos coseno de teta 1 más M2 GL1 por 1 menos coseno de teta 1 más M2 GL2 por 1 menos coseno de teta 2. Después, para obtener el lagrangiano, el término de P se lo restamos acá y obtenemos que el lagrangiano va a ser igual a 1 medio de M1 más M2 L1 al cuadrado teta 1 punto al cuadrado más 1 medio de M2 L2 al cuadrado teta 2 punto al cuadrado más M2 L1 L2 coseno de teta 1 menos teta 2 teta 1 punto teta 2 punto más M2 M2 GL1 menos coseno de teta 1 por M2 GL2 por 1 menos coseno de teta 2. Ahora que tenemos el lagrangiano, podemos empezar a calcular las derivadas parciales y temporales de nuestras tetas. Tenemos que la derivada parcial del lagrangiano respecto de teta 1 punto va a ser igual a M1 más M2 L1 al cuadrado teta 1 punto más M2 L1 L2 coseno de teta 1 menos teta 2 por teta 2 al cuadrado. La derivada temporal de esto va a ser igual a M1 M2 L1 al cuadrado teta 1 2 puntos más M2 L1 L2 coseno de teta 1 menos teta 2 2 puntos menos M2 L1 L2 seno de teta 1 menos teta 2 por teta 2 punto por teta 1 punto menos teta 2 punto. Ahora la derivada parcial del lagrangiano respecto de teta 1 va a ser igual a menos M2 L1 L2 seno de teta 1 menos teta 2 por teta 1 punto teta 2 punto menos M1 más M2 GL1 seno de teta 1. Finalmente, la derivada parcial de nuestra energía disipada por fricción respecto de teta 1 punto va a ser igual
a beta 1 teta 1 punto más beta 2 teta 1 punto menos beta 2 teta 2 punto. Hacemos lo mismo, pero esta vez respecto a teta 2 y teta 2 punto, y tenemos que la derivada parcial de nuestro lagrangiano respecto a teta 2 punto es igual a m2 L1 L2 coseno de teta 1 menos teta 2 por teta 1 punto más m2 L2 al cuadrado teta 2 punto. La derivada temporal de esto es igual a m2 L1 L2 coseno de teta 1 menos teta 2 teta 1 punto menos m2 L1 L2 seno de teta 1 menos teta 2 teta 1 punto por teta 1 punto menos teta 2 punto más m2 L2 al cuadrado teta 2 2 punto. La derivada parcial del lagrangiano respecto a teta 2 es igual a m2 L1 L2 seno de teta 1 menos teta 2 por teta 1 punto teta 2 punto menos m2 GL2 seno de teta 2. La derivada parcial de nuestra d respecto de teta 2 punto es igual a beta 2 teta 2 punto menos beta 2 teta 1 punto. Ahora que ya tenemos los 6 cálculos necesarios para la formulación de Euler-Lagrange, tomamos los primeros 3 términos para calcular tau m1 y los 6 términos para calcular tau m2. Al final resulta que tau m1 es igual a m1 más m2 L1 al cuadrado teta 1 2 puntos más m2 L1 L2 coseno de teta 1 menos teta 2 teta 2 2 puntos más m2 L1 L2 seno de teta 1 menos teta 2 punto al cuadrado más m2 más m1 GL1 seno de teta 1 más beta 1 teta 1 al punto más beta 2 teta 1 punto menos beta 2 teta 2 punto. Y tau m2 va a ser igual a m2 L1 L2 coseno de teta 1 menos teta 2 teta 1 2 puntos menos m2 L1 L2 seno de teta 1 menos teta 2 teta 1 punto al cuadrado más m2 L2 al cuadrado por teta 2 2 puntos más m2 GL2 seno de teta 2 más beta 2 teta 2 punto menos beta 2 teta 1 punto. Finalmente, ahora que tenemos tau m1 y tau m2 definidas, pasamos a la representación matricial de nuestro modelo. Para la representación matricial, el paso 1 es despejar la derivada de mayor orden de nuestras ecuaciones. Entonces teta 1 2 puntos va a ser igual a tau m1 sobre m1 más m2 L1 al cuadrado menos m2 L2 sobre m1 más m2 L1 por coseno de teta 1 menos teta 2 2 puntos menos m2 L2 sobre m1 más m2 L1 seno de teta 1 menos teta 2 por teta 2 punto al cuadrado menos g sobre L1 seno de teta 1 menos beta 1 más beta 2 teta 1 punto sobre m1 más m2 L1 al cuadrado más beta 2 teta 2 punto sobre m1 más m2 L1 al cuadrado. Y teta 2 2 puntos va a ser igual a tau m2 sobre m2 L2 al cuadrado menos L1 sobre L2 por coseno de teta 1 menos teta 2 teta 1 2 puntos
más L1 sobre L2 por seno de teta 1 menos teta 2, teta 1 punto al cuadrado, menos G sobre L2 seno de teta 2 más teta 1 punto menos teta 2 punto beta 2 sobre M2 L2 al cuadrado. Ya que tenemos despejadas las derivadas de mayor orden, pasamos al paso 2, que es proponer un cambio de variable. En este caso, x1 va a ser igual a teta 1, x2 va a ser igual a teta 1 punto, x3 va a ser igual a teta 2 y x4 va a ser igual a teta 2 punto. El paso 3 consiste en derivar el cambio de variable. Entonces tenemos que x1 punto va a ser igual a x2, x2 punto sería equivalente a teta 1, 2 puntos, x3 punto va a ser igual a x4 y x4 punto sería equivalente a teta 2 puntos. Finalmente, el paso 4 consiste en poner nuestras ecuaciones en forma matricial, acomodando el vector de nuestras x del lado izquierdo y nuestras ecuaciones del lado derecho. Estas son las ecuaciones que van a representar a nuestro sistema para su modelado y son las que usaremos para la simulación. Para poder hacer la simulación en Simulink del péndulo doble, primero necesitamos instalar la librería en MATLAB de Simscape Multibody. Esta nos ayudará a vincular un ensamble de SolidWorks con la simulación hecha en Simulink. Antes de exportar nuestro ensamble de SolidWorks, creamos un script donde podamos ingresar las constantes y los valores iniciales de nuestra simulación. Definimos que tau M1 y tau M2 son 0. Ponemos entradas para las masas, las longitudes y los coeficientes de fricción. Y también definimos teta 1, teta 2, teta 3 y teta 4, que van a representar la posición, la velocidad de M1, la posición y la velocidad de M2. Ya que tenemos el programa para definir las constantes y las condiciones iniciales de nuestra simulación, podemos abrir nuestro archivo de Simulink. Nuestro documento de Simulink consta de dos partes. La primera representa el modelado que ya sacamos del péndulo doble y el segundo es la exportación que se hizo de SolidWorks. Los primeros bloques son los parámetros de los péndulos, M, L y beta. Estos son los datos que mandamos a llamar de MATLAB del script que hicimos inicialmente. Los segundos bloques representan las ecuaciones de nuestra matriz, en donde esta suma es la salida teta 1 2 puntos y se integra dos veces para sacar teta 1 punto y teta 1. Debemos de ser muy cautelosos a la hora de pasar nuestras ecuaciones en diagrama a bloques en Simulink. Los bloques de multiplicación, división y de funciones trigonométricas se sacan de la biblioteca Math Operations.
mientras que las sumas y las constantes las sacamos de bloques de uso común. Aquí se englobaron las operaciones para que fuera más fácil visualizar cada una de las partes del sistema. Estas son las ecuaciones de teta 2, dos puntos. Ahora que ya explicamos las partes del modelado, vamos a pasar a revisar la parte de la exportación en Simulink. La exportación en Simulink del péndulo doble debe de aparecer con dos revolutas. Inicialmente los bloques de revolutas solo van a tener las entradas P y las salidas F. Y para configurarlo necesitamos darle doble clic, recuadro, y en la parte donde dice Unit, Input Senior Unit, le vamos a configurar para que sea radianas. A aplicar, ok. Entonces nuestra simulación ya está configurada y está lista para poder iniciar. Para probar la simulación, sin cerrar el Simulink, pasamos a nuestro script de MATLAB, lo corremos, introducimos una masa, la masa del péndulo 1, la longitud, el coeficiente de fricción, el valor de la masa 2, el valor de la longitud 2, el coeficiente de fricción 2, la posición inicial de M1, la velocidad inicial de M1, la posición inicial de M2, la velocidad inicial de M2, y entonces ya se guardaron en el workspace. Antes de continuar y correr la simulación, es importante recordar estar dentro de la carpeta en donde guardamos nuestra simulación. Abrimos la carpeta, buscamos la carpeta donde guardamos la simulación. En este caso yo ya la tengo abierta, le damos seleccionar carpeta y deben de aparecer estos archivos. Ya que tenemos los datos iniciales, las constantes y la carpeta abierta, podemos pasar a Simulink otra vez. Aquí arriba asignamos el tiempo que queremos que dure nuestra simulación y después le damos en correr. Se ve que se está compilando y se nos abre la simulación. Podemos usar los recuadros de aquí arriba para cambiar la vista de la simulación. Vamos a quedar en este y vamos a reiniciar la simulación. Ahí se ve cómo oscila. Bueno, si queremos ver cómo actúa la posición del péndulo 1 y respecto al péndulo 2, entonces en las señales de teta 1 y teta 2 colocamos un osciloscopio
Aquí se puede ver la posición del péndulo 1 y la posición del péndulo 2. Para la velocidad pasa algo similar. Esta es la velocidad del péndulo 1, la azul, y la amarilla del péndulo 2. Bueno, eso fue todo. Es así como se modela un péndulo doble y un poco de cómo se realiza la simulación. Gracias.